Imanaya Mashikuna, Ñukaka Mauricio Mikani, Ñukaka Quito Yactamanta Mikani, Ñukaka Yachachín Mikani, Ñukaka Akushi Mikani. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Mauricio Matabay, soy de la ciudad de Quito y estoy muy contento de iniciar este club, el club de Quichua Yachaytec. Y pues bueno, agradecerles a todos por haber asistido a nuestra primera sesión. Y pues bueno, queremos también dar un agradecimiento a quienes hacen posible que el Club de Quichua Yachaytec inicie el día de hoy. Y pues bueno, ahora antes de continuar con la clase, quisiera también invitarles a todos a que pasen la voz. Recuerden que este club está dirigido para todas las personas, para familiares, amigos, compañeros, estudiantes. Todos están cordialmente invitados a este club de Quichua Yachaytec. Bueno, a continuación les presento la agenda del día de hoy. Bueno, como ya pudimos hacer, la cordial bienvenida, Alicia Mushka, Mashikuna, y pues bueno, también vamos a dar unas instrucciones generales para el curso, para el taller. También vamos a hacer la presentación de la directiva del club. El día de hoy vamos a aprender acerca de Yika, el alfabeto quichua, Napaikuna, los saludos más comunes. Vamos a tener también un rima y un diálogo y también vamos a tener la frase del día. Así que pues bueno, vamos entonces a iniciar con unas indicaciones generales. Bueno, dentro de las indicaciones generales, pues siempre se les va a pedir que ingresemos puntualmente a la clase. Es importante, y esto lo he venido trabajando también con mis estudiantes, que tengamos en las clases virtuales la camarita encendida con el micrófono apagado. Es una manera de interactuar mejor con el profesor, con el yachachi y también con los estudiantes. Así que mi recomendación, si usted puede encender su camarita, pues hágalo porque eso ayuda mucho a que evitemos que haya alguna distracción o cosas por el estilo. Eso nos va a ayudar mucho. Les hablo desde mi experiencia como maestro y eso ha sido una técnica muy buena. Así que pues bueno, ya ahí voy viendo a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Muchísimas gracias. Ha ido también estudiantes de Yachaytec. Qué bueno, qué bueno. Quería también comentarles que esta es una iniciativa de la Universidad de Yachaytec, un curso completamente gratuito. Les comento que yo también estoy estudiando actualmente el nivel B1 de Quichua y pues bueno, lo más bonito de esto es compartir lo que uno sabe. Así que este es un curso básico, pero estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, también otra de las indicaciones generales es que participemos activamente, ¿sí? Es algo que, recuerde que cuando aprendemos un idioma, siempre va a haber equivocaciones, va a haber cosas que nos olvidamos, pero es importante participar. Equivocándonos, aprendemos algún idioma, así que pues ya saben, están cordialmente invitados. Y algo que de pronto no está aquí, yo sí les sugiero que tengamos a la mano un cuadernito y un esferito porque todas las clases también vamos a practicar escritura. Ustedes saben que los idiomas se aprenden escuchando, hablando, escribiendo, leyendo. Así que pues vamos a hacer una combinación de todo un poco. Así que el día de hoy también les invito a que tengan a la mano un cuadernito, una libretita, un esperito, un lápiz para ir tomando nota. De las cositas que tenemos en la presentación en PowerPoint, eso lo compartiremos a través del grupo de WhatsApp. Así que no hay ningún problema. Usted puede simplemente copiar cuando el yachachi, cuando el yachachi pida que tomemos nota, los apuntes, ahí usted puede utilizar. El resto simplemente ponga atención y las presentaciones en PowerPoint les compartiremos para que usted también tenga como respaldo. Y si por A o B motivo usted no puede ingresar un sábado a las clases están siendo grabadas y también serán compartidos el link de la grabación y usted tranquilamente puede igualarse. Eso por un lado. Por otro lado, también quería nuevamente reiterar el agradecimiento a quienes hacen posibles que este curso de Quichua lo llevemos a cabo y quiero de manera especial a mis compañeros de la Universidad Yachaytec. Si se encuentra aquí Dianita, si se encuentra aquí nuestro compañero Freddy, y quieren tomar la palabra también para dar la bienvenida a nuestros compañeros, les agradecería mucho. Dice, tráeme ¿Ya?
tráeme la laptop Okay. y de ahí. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida. Se encuentra por aquí Dianita. Dianita, si nos puedes dar una cordial y calurosa bienvenida a los compañeros. Profe. Ok. Buenas tardes, bienvenidos todos. Entiendo que también en el curso están personas que no pertenecen a Yachaitec, pero la gran mayoría son de la universidad, son estudiantes, docentes y personal administrativo. La verdad. Como dijo el profesor, es una iniciativa de la universidad. Hemos pensado hacer esto hace ya algún tiempo. Estamos preparándonos para esto. El profesor Matabay específicamente se ha estado preparando académicamente para poder responder de la mejor manera. Entonces, todas las inquietudes que tengan, hemos creado este grupo de WhatsApp en el que ustedes pueden ingresar. Entonces, también desde el plan de interculturalidad, desde el eje de interculturalidad de la universidad, estamos prestos para colaborar con todos y estamos a las órdenes. Muchas gracias y bienvenidos a Lishamushka. ¿Y cómo vas en...? Queremos pedirle de manera especial a Iván Caizaguano si nos puede ayudar apagando su micrófono. Desde acá no lo podemos hacer. Si nos ayuda, por favor, apagando el micrófono a Iván Caizaguano. Muchas gracias, Yupaychani, Iván. Bien, no sé si se encuentra también acá nuestro compañero Freddy Potosí. Bueno, si nuestro compañero se une más tarde, también le daremos la palabra para que también les dé la cordial bienvenida. Bueno, ahora continuando con la agenda del día de hoy, queremos presentarles a la directiva del Club Quichua Yachaitec, así que, bueno, quiero dar la cordial bienvenida a la compañera Natalie Sánchez. Natalie, si te encuentras aquí, por favor, para que también te dirijas a los compañeros. Alisha Mushka, Natalie. Sí, buenas tardes con todos. Alicia Mashikuna. Bueno, sí, yo soy Natalie. Actualmente estoy terminando mi carrera en Yachay. Si todo va bien, pues me graduaré en los próximos meses como química. Soy de la ciudad de Loja. Y bueno, para no ser más largo, quería felicitarles a cada uno de ustedes por participar de este club y ser los miembros pioneros, y esperamos verlos de aquí para rato. Y bueno, sin más, que disfruten del club. Muchas gracias. Yupaychani Mashigu. También queremos presentarles al compañero Mark Chisa, quien estará a cargo de la vicepresidencia del club. No le veo todavía el compañero Mark, si se encuentra todavía aquí. Y si no, pues más adelante igual podemos darle la palabra al compañero Mark. La persona que nos va a colaborar como secretario tesorero es el señor Miguel Campo, también estudiante de la Universidad de Yachaitec. Tanto Mark Chisa como Miguel Campos son estudiantes de la Universidad de Yachaitec y pues nos van a colaborar en la directiva del Club de Quichua Yachaitec. Y bueno, como les había mencionado anteriormente, mi nombre es Mauricio Matabay, soy el asesor del Club de Quichua Yachaitec y también colaborador como docente, como maestro del idioma quichua. Así que pues bueno, nuevamente quiero reiterar un agradecimiento a todos por haber asistido a la primera clase. Tenemos una audiencia muy grande el día de hoy y esperamos contar con su asistencia y su participación todos los días sábados. Qué importante es saber idiomas y hoy más que nunca difundir el idioma quichua, el aprendizaje del idioma quichua. Algunas instituciones, como podemos citar, la Universidad Central ha optado por la enseñanza del idioma quichua y también si los estudiantes tienen un nivel, alcanzan un nivel mínimo, también es un requisito para la graduación. Es decir, que ahora el idioma inglés no únicamente es uno de los idiomas que nos sirve para graduarnos, sino también el idioma quichua. Así que por esa razón, nosotros como universidad también nos hemos visto en la necesidad de enseñar y difundir este idioma. Así que nuevamente, bienvenidos. Alisha Mushka. Muy bien, antes de iniciar nada más con la clase, quiero señalar únicamente este vocabulario acerca de nosotros, Nkanchik. Y bueno,
Aquí, como ustedes ven en la imagen, pues está el Yachachik, ¿sí? En este caso es Mauricio Matabay, su servidor. Y aquí tenemos a un Yachahuk, ¿sí? Ahí está un estudiante o una estudiante y los Yachahukuna, los estudiantes, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver toda la parte gramatical. Por el momento vamos a aprender más la parte útil de los saludos y vocabulario, obviamente, y también pues más adelante vamos a empezar también a trabajar con la parte gramatical, que es muy importante. Pero lo más importante de este curso y lo que queremos motivarles es que toda la teoría que aprendamos aquí en el curso lo llevemos a la práctica, ¿sí? Porque es importante, como les decía, que también sepamos leer, sepamos escribir, sepamos escuchar, pero sobre todo que sepamos hablar. Los idiomas se aprenden hablando. Así que muy bien, entonces ahí está, Yachachik Mauricio, Yachahuk y los Yachahukuna. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el alfabeto quichua, Yika o Yika, como por ahí lo podemos pronunciar. Y pues bueno, nuevamente quiero reiterar, no hace falta tomar nota de esto porque vamos a compartirles la presentación en PowerPoint a través del grupo de WhatsApp. En cuanto yo pida, ahora sí vamos a tomar nota, pues ahí sí haremos uso de nuestro cuadernito o de nuestra libreta. Por el momento únicamente vamos a poner atención a lo que tenemos en la pantalla y luego vamos a ir practicando, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio con la primera clase que tiene que ver con el alfabeto. Listo, y luego vamos a hacer vamos a tomar unos pequeños apuntes en nuestro cuadernito, vamos a seguir aprendiendo los saludos y luego vamos a hacer la práctica, que es lo más importante de este curso, que practiquemos. Listo, entonces vamos ahora sí a iniciar. Quichuapa, Yiyaka, Ixka Ichunga, Quillaka Kunatami, Charin. El idioma quichua está compuesto prácticamente de 20 letras, ¿sí? Como vemos en pantalla. Kimsa Uyarikuna, tenemos las 3 vocales A, I, U, ¿sí? Y tenemos Chunga Canchis Uyantincuna. Tenemos 17 consonantes. Entonces, vamos a hacer la práctica de los sonidos de estas vocales y consonantes. Y también quiero recordarles que a diferencia del idioma español, en el idioma quichua únicamente tenemos 3 vocales. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos la vocal A y U. No tenemos en el quichua la vocal E ni la vocal O. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ahora sí, vamos a encender nuestros micrófonos y todos vamos a ir practicando el sonido de las vocales y consonantes. Todos, por favor. A. I. U. Cha. Cha. Pa. Ka. La. Ya. Ma. Na. Ya. Pa. Ra. Ta. Cha. Ta. Este sonido no tenemos en español, pero es una combinación de la T al inicio y decimos sa. Muy bien. Wa. Ya. Za. Muy bien, excelente. Maisumak. Muy bien. A ver, vamos a ver quién quiere arriesgarse para hacer lectura del alfabeto. Muy facilito, ¿verdad? Todas las consonantes, pues prácticamente se pronuncian con la A. A ver, tenemos Elías Salguero. Bienvenido, Salguero. Alicia Mushka. Vamos con Elías y luego vamos con el otro compañero. A ver, vamos, Elías. U, cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta,
za, wa, ya, sa. Maisumac, excelente, muy bien, Elías, perfecto. A ver, teníamos por ahí otro voluntario, teníamos por ahí. A ver quién nos dijo yo. ¿Quién tenía por ahí? A ver, alguien nos estaba dando, pidiendo que le demos la palabra. A ver, Mauricio Llanes. A ver, Mauricio, vamos a dar lectura. A ver, es un niño. A, I, U, cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, sa, wa, ya, sa. Maisumac, muy bien, excelente, Mauricio Llanes, gracias, Yupaychani, Mauricio, muy bien, ahí tenemos entonces la participación. Entonces, miren, qué facilito que es el idioma, ¿no es cierto? Es muy facilito el idioma quichua, ¿y qué les parece? Ahora les propongo, si vamos a practicar el deletreo de estas palabritas. Aquí tenemos Quichuapac. ¿Quién se arriesga a deletrear la palabra Quichuapac? A ver, vamos a ver por ahí. Vamos a ver, ¿quién se arriesga a deletrear únicamente con los sonidos que tenemos aquí? ¿Sí? Entonces sería K, I, Cha, Wa, A, Pa, A, K. Muy bien, facilitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿quién se anima a deletrear la palabra Quichuapac? A ver, vamos a ver por aquí. Yo. A ver, ya, podemos decir Ñuca y luego me dice el nombre. Ñuca Andrés, por ejemplo, o Ñuca Mauricio, Ñuca Elías, ya, a ver. Entonces, empezamos. Ya, a ver. Ka, I, cha, wa, a, pa, a, ka. Maisumac, excelente, muy bien, Andrés, excelente. Yupaychani, Andrés. A ver, ¿quién se anima ahora a Jicaca? A ver, ¿quién se anima a la palabra Jicaca que tenemos aquí? ¿Quién se anima? Me dice Ñuca y me dice su nombre. Mauricio. A ver, Ñuca Mauricio. A ver, Mauricio está muy activo el día de hoy. A ver, Mauricio, vamos contigo. A ver, y es un niño. A ver, ¿ya? Tu micrófono está apagado, Mauricio. Ya, I, cap, a, ka, a. Muy bien, Maisumac, Yupaychani, Mauricio, Yupaychani. Ahí está, miren qué facilito que es deletrear en quichua, ¿verdad? Por suerte tenemos solamente la combinación de las consonantes con la vocal A. Así de fácil y sencillo. A ver, vamos con Kishkakunatami. A ver, ¿quién se anima a deletrear? A ver, vamos, Kerly. K, I, ya, K, A, K, U, na, A, ta, A, ma, I. Maisumac, excelente, Kerly. Yupaychani, a ver, ¿quién se anima a la palabra charin? A ver, vamos a ver los voluntarios por aquí. Yo, Puede. profesor. A ver. Mauricio. Ya, vamos a darle el paso ahorita a Anabel, que está levantando la manito. A ver, Anabel. Buenas tardes, profe. A ver, cha, a, ra y na. Muy bien, Maisumac, Yupaychani y Anabel. Vamos a ver, Uyaricuna. A ver, ¿quién se anima? Uyaricuna. Puede levantar la manito o puede decirme Ñuca y su nombre. A ver, Francis. A ver, vamos a ver, Francis. Ñuka chutimi Frances. Ah, Maisumac. U, ya, a, ra, i, ka, u, na, a. Maisumac, excelente, muy bien. Nuestro amigo, ¿de dónde es nuestro amigo? Països Catalans. Muy bien, Maisumac. Alisha Mushka, bienvenido. Muchísimas gracias. Yupaychani Mashi. Muy bien, a ver, y vamos con la última palabrita. Uyantincuna. A ver, ¿quién se anima a deletrear Uyantincuna? A ver, me puede decir Ñuca y su nombre. A ver, déjeme ver por acá. Tenemos aquí un voluntario.
A ver, Natalie, ¿nos va a ayudar Natalie, nuestra presidenta, al deletreo de la última palabrita? Uyantincuna. A ver, profe. U, ya, a, na, ta, i, na, ka, u, na, a. Maisumak, Yupaychani, Mashi. Muy bien, entonces ahí tenemos el alfabeto quichua. Entonces ahora sí, muchachos, vamos a escribir. ¿Qué les parece si vamos a escribir Mashikuna? A ver, entonces voy a proyectar acá, ¿sí? Hacerle un poquito. A ver, vamos a ver. Estamos por acá. Entonces vamos por favor ahora sí a tomar nota, aliste su cuadernito, ¿sí? Vamos a iniciar con la fecha del día de hoy y también vamos a hacer unos pequeños ejemplos con cada una de las letras y consonantes, ¿ya? A ver, entonces vamos a escribir por aquí el día 1, ¿sí? Shuk. Y vamos a escribir la fecha, a ver, Kunanga. Vamos a ponerle aquí. Listo, ahí está. Vamos a hacerle un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Ya. Perfecto. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces vamos tomando notas de la fecha primero que nada. Unanga, Huacha, Punja, Kimsa Chunga, Wairu, Quilla. Ahí tenemos el año, Watami Kan. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nota y así es como vamos a trabajar todos los días sábados, ¿sí? Todos los días sábados, ¿ya? Entonces vamos a tomar nota de la fecha del día de hoy. ¿Ya? Que es importante, les recuerdo que es importante. Miren, aquí yo tengo también mi cuadernito como estudiante, aquí está, ¿sí? Es importante que practiquemos escritura, que practiquemos lectura, que practiquemos ejercicios de escuchar, así que de escucha, así que pues bueno, vamos entonces a trabajar con el alfabeto. Entonces vamos a ir tomando nota de todo lo que tenemos aquí, ¿ya? Acerca del alfabeto quichua. Entonces vamos por favor a tomar. Entonces recuerde. Mauricio, Ya, una inquietud. Andrés. Sábado sería Kunancahuacha Puna. A ver, ¿me repites, por favor? Déjame subir un poquito el volumen. El día sería Kunancahuacha Puna. El mes sería Guairuquila. Ajá, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien. Huachapunja ya es el sábado, ¿sí? Huachapunja es el sábado. Muy bien. Guairuquilla es el mes de octubre, ¿ya? Ya. Más adelante vamos a ver, Quilla es luna, ¿sí? Y hace referencia a los meses, ¿no? Quilla, ¿ya? Punja es día y hace referencia y a Chapunja al día sábado. Entonces, hoy día es sábado 30 de octubre del año 2021, ¿sí? Esa es la fecha del día de hoy. Yupaychani Andrés. Ya. Vamos entonces ahora sí con Jika. Ya. Entonces habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en Quichua tenemos Kimsa, Uyaricuna, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos entonces A y tenemos un ejemplo, Alcu, ¿ya? ¿Qué es? El perro, ¿ya? El perro. En ciertas partes del norte y del centro pronunciamos Ashku, Ashku. Pero si nos vamos un poquito más hacia el sur, en la provincia de Cañar, en la provincia de La Suay, en la provincia de Loja, ellos pronuncian Alcu, Alcu, ¿sí? Entonces, depende de dónde nos encontremos. Hay veces en que varía la pronunciación. Los quiteños diríamos Ashku, ¿ya? La gente del centro, de Chimborazo, diría Ashku también. Y la gente del sur, de Cañar, de Cuenca, de Loja, dirían Alcu, ¿sí? Ya, entonces ahí tenemos Ashku, ¿ya? Luego vamos a practicar la pronunciación. Entonces ahora vamos con la I, ¿no es cierto? Uno muy conocido, Inti. ¿Qué es el Inti?
A ver, ¿quién me dice por ahí? Muy bien, Maisumak, sol, es el sol. Maisumak. Vamos entonces con la siguiente. ¿Ah? Decimos urku. Urku. Cerro. Sí, cerro también, montaña, muy bien. ¿Ya? Montaña. ¿Ya? Vamos a entonces a colorearle un poquito nada más para diferenciar. ¿Ya? Kimsa, Uyaricuna. 3 vocales. Mariela, ¿sí? Ya. Entonces tenemos Chunga, Canchis, Uyantincuna. ¿Ah? ¿Cierto? 17 consonantes. Vamos entonces a empezar con la primera. Cha, ¿ya? Y por ejemplo tenemos chimba, ¿ya? Chimba que es trenza, ¿ya? Aquí voy a ponerle, se podría decir chimpa, pero se pronuncia chimba, chimba, la trenza, ¿ya? Chimba, ¿ya? Vamos con la siguiente que es ja. Y tenemos por De acá. trenza también podemos decir jimpa, Sí, Ari. porque acá sí decimos jimpa. Ah, ya, muy bien. Sí, como les digo, todo depende en dónde nos encontremos. Sisa, ¿de dónde eres tú? Saraguro. Saraguro, sí, sí. Bueno, un fuerte abrazo a toda la linda gente de Saraguro. Qué gusto que estemos llegando hasta ese hermoso lugar, Saraguro, y a toda la gente de la provincia de Loja, de la provincia de La Suay. Muchas gracias por estar conectados aquí. Vamos entonces con ja. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Jampatu. Jampatu, ¿ya? Entonces es el sapo, ¿sí? Jampatu. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente que es K, ¿ya? Y como les dije, teníamos Quilla, ¿no es cierto? Quilla, que es la luna. La luna, ¿ya? Quilla, la luna, ¿ya? Vamos con la siguiente. Tenemos ya, ¿ya? Tenemos Yacta. A ver, ¿quién me dice qué es Yacta? Hemos escuchado mucho. Pueblo, lugar. Excelente, muy bien. Es un pueblo, es un lugar, ¿no es cierto? Muy Es bien. casa, Mauricio, no se puede considerar como casa. No, Huasi es casa como tal. Oh, no, Ajá, Huasi. Ya, no sé. ya. Vamos entonces ahora, entonces tenemos Yacta, que es el pueblo, que es el lugar. Muy bien, vamos con la, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos lucru. ¿Ya? Lucru es una sopa espesa. ¿Es el loco? Ajá, muy bien. Ajá, Maizuma, es lo que se conoce en el español como el locro, ¿no es cierto? El locro de papas, ¿ya? Viene de la palabra quichua lucru, lucru, ajá. Y lo hemos adoptado al español y pues en el español tenemos ese delicioso platillo como es el locro de papas, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos con ma, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, micuna. Comer. Maizuma, comer. Muy bien, mi cuna. Vamos entonces ahí. Vamos con la siguiente que es na, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, y por ejemplo tenemos Nina, que aparte de ser un lindo nombre, también significa Fuego. luz o fuego. Ajá. Muy bien. Chiquillo. ¿Ya? Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Ya? Y es un nombre femenino, Nina, ¿sí? No sé si los que están aquí recuerdan un famoso nombre, Nina Pacari, que era una asambleísta, ¿sí? Entonces, Nina es también un nombre de mujer. Vamos con ña. Pregunta. Ari. ¿Nina también es un nombre o cómo se podría decir? Sí, es un nombre de mujer, Nina, Nina. Una compañerita mía es
Ninasisa, que es como la flor de fuego. Ajá, sí. Ya. Vamos entonces con ña. Entonces tenemos nuestro famoso ñuca. ¿Qué es ñuca? A ver. Nuestro. Yo. Ajá, muy bien. Ah. Ñuca. Yo. Ari Mashikuna. Vamos entonces con pa. ¿Ya? Vamos con pa. Y tenemos, por ejemplo, puca. Es uno de los colores. Rojo, Maizumak. Ajá. Puca. Puca. Puca Ajá. con K, pero A ver, vamos aquí, se nos fue el español. Vamos entonces ahí. Puca es el color rojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Vamos entonces con ra. ¿Ya? Vamos entonces, tenemos una palabrita muy conocida también. Raimi. Raimi. ¿Qué es el raimi? A ver. ¿Fiesta? Fiesta. Maizumak. Fiesta. Ah. Vamos entonces ahora con sa, ¿ya? Y tenemos sisa. Vamos a hacer un poquito más acá. Sisa, que significa flor, ¿ya? Y que también es un nombre de mujer, ¿sí? Sisa, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Profe, Raimi también es nombre de hombre. ¿Ya? Buena pregunta, tendría que consultar, nunca he escuchado el nombre Raimi, pero bueno, si existe, pues muy bien, ¿no? Además que es un nombre muy original, muy bonito, debe significar alegría. Ujú. Ya, Shelly nos está... Mi nombre, mi novio se llama así. Ah, ya, Maizumak, Yupaichani, Shelly. Muy bien, entonces ya queda comprobado que también es un nombre, ¿ya? Vamos a ver, una palabrita muy conocida también, el shungu. Corazón. El corazón, ¿no es cierto? Y hasta lo hemos españolizado, ¿no es cierto? Y le hemos dicho el shunguito. Lo hemos adoptado al español, ¿no es cierto? El shunguito. Ya me duele el shunguito, dice, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, muchas de las palabras que tenemos en quichua las adoptamos al español y muchas veces pues las usamos a diario y a veces no nos damos cuenta que vienen de raíces del idioma quichua. Chuncu. Ari. Chuncu. Chungu. Miguel, ¿tenías una pregunta, Miguel? Le han engañado toda la vida, dice. Pobre chunguito, entonces. Vamos entonces con ta. Vamos a ver con ta, entonces. A ver. Y tenemos, por ejemplo, tarpuk. Tarpuk. Que es la persona que siembra. Es el sembrador. ¿Ya? Más adelante vamos a ver las ocupaciones, vamos a ver también ciertos verbos y vamos a ver cómo se construyen ciertos sustantivos. Tarpuna es el verbo sembrar y al aumentarle la K le indicamos la persona que realiza la acción de tarpuna. Entonces, tarpuk es sembrador. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces con la siguiente que es sa. ¿Ya? Y por ejemplo aquí tenemos sala, ¿ya? Sala, vamos a ver aquí, que es delgado, ¿ya? Delgado, sala. Vamos ahora sí con nuestra siguiente, que es gua. A ver, ¿quién me dice qué es guagua? Niño. Bebé. Bebé, ajá, bebé. Muy bien, ¿ya ven? Utilizamos palabritas del quichua en nuestro diario vivir, el guagua, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, el guagua. Maizumak. Vamos entonces con ya. Y tenemos yurak. Blanco. Uy, Maizumak. Excelente. Es uno de los colores, blanco. Ujú. Y de paso pongámosle también el opuesto, ¿verdad? ¿Ya? Yana. Negro. Negro. Ay, sumac. ¿Ya? Muy bien. Yaru blanco, Yana negro. ¿Ya? Vamos con za. ¿Ya? Y tenemos el sampu.
o zambu, ¿ya? Que se le conoce como el zambo o como la Zambo. calabaza. Ajá. O el zambo, sí, porque también lo decimos así en español, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí miren, tenemos nuestros ejemplos con el alfabeto quichua, ¿sí? Hay palabritas muy conocidas en el español, ¿ya? Perfecto. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a ver los voluntarios para que den lectura a el alfabeto con sus ejemplos. A ver, entonces nos vamos a ir pronunciando otra vez las vocales, vamos a ir leyendo el significado también en español, ¿ya? A ver, voy entonces con Frances. A, haiku, perro. Ujú, I, inti, sol. ujú. U, uku, montaña. Maisumak. Cha, chimpa, Ajá, trenza. ajá. Ja, jampatu, sapo. Ujú. Ka, quilla, luna. Ari. Ya, yacta, pueblo, lugar. La, lucru, logro, sopa espesa. Ari. Ma, micuna, comer. Na, nina, luz, fuego. Ña, ñuca, yo. Pa, puca, rojo. Ra, raimi, fiesta. Sa, sisa, flor. Cha, chunku, corazón. Ta, tarpuk, sembrador. Sa, sala, delgado. Wa, guagua, bebé. Ya, yurak, blanco. Yana, negro. Za, zampu, calabaza. Maizuma, Yupaichani, Mashigu, Yupaichani. Vamos a ver otro voluntario que tenemos por acá, a ver quién nos está levantando la manito. Vamos a ver otro voluntario por acá, a ver, María José, Ok, Uyaricuna, A, Ayu, perro, I, Inti, sol, U, Urku, montaña, Uyanticuna, Cha, chimpa, trenza, Ja, jampatu, sapo, Ka, quilla, luna, Yacta, pueblo, La, Ajá. Ruku. Na, nina, luz o fuego, ña, ñuca, yo, pa, puca, rojo, ra, raimi, fiesta, sa, sisa, flor, no recuerdo si era sha o ¿cómo era? Sha. Sha, shunku, corazón, ta, tarpuk, sembrador, sa, sala, delgado, wa, guagua, bebé, ya, yura, blanco, yana, negro, y sa, sampu, calabaza. Maizuma, excelente, María José, excelente, Yupaichani. Vamos con el último, a ver, vamos con el último. A ver, tenemos por acá otro voluntario. A ver, si nos levanta la manito o me dice ñuca. A ver, tenemos Elías. Vamos entonces con Elías. A ver, vamos, Elías. A ver, vamos contigo, Elías. Sí, tu micrófono está apagado. A ver, vamos, Elías. Uyaricuna. A, alcu, perro. I, inti, sol. U, urku, montaña. Uyantincuna. Cha, chimpa, trenza. Ja, jampatu, sapo. Ka, quilla, luna. Ya, yacta, pueblo, lugar. La, lucru, sopa espesa. Ma, micuna, comer. Na, nina, luz, fuego. Ña, ñuca, yo. Pa, puca, rojo. Ra, raimi, fiesta. Sa, sisa, flor. Sha, shunku, corazón. Ta, tarpuk, sembrador. Sa, sala, delgado. Gua, guagua, bebé. Ya, yura, blanco. Yana, negro. Sa, zampu, calabaza.
Maizumag, excelente, Elías, Yupaychani, gracias. Elías, ¿desde qué provincia te conectas? Desde la provincia del Oro, Cantón Santa Rosa. Muy bien, Yupaychani, Yupaychani, un saludo muy especial a toda la provincia de El Oro. Muy bien, entonces como ven, ahí tenemos algunas palabritas que hemos puesto en práctica, el vocabulario, el alfabeto, y ahora sí vamos a continuar con nuestra segunda parte de la clase. Entonces, la segunda parte tiene que ver con Napaikuna, que son los saludos. Los saludos muy comunes. Ya, sí, acá Anabel nos pregunta si se pronuncia shungu o shunku. Ya, muy buena pregunta. Sí, si decimos shunku está muy bien, pero por lo general se pronuncia shungu. Vamos entonces a ver nuevamente a proyectar acá. Entonces, hay palabritas como esta de aquí, en donde la K suena como la G. Shungu. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Maizuma. Ari. Disculpe, ¿qué significa yanay? Yanay. Si es que me escribes en el chat, vamos a irles resolviendo las preguntas que tengan, ¿ya? Ya. Vamos entonces, ahora sí, entonces a continuar con Napaikuna, que son los saludos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer, voy a dar lectura primero yo, y luego después igual vamos a ir buscando voluntarios que nos quieran colaborar. Entonces empezamos. Imanaya, ¿qué les parece si mejor de una vez vamos todos a encender el micrófono y vamos a ir practicando de una vez? ¿Les parece? Entonces, encendemos los micrófonos y tenemos ahí. Vamos entonces. Imanaya. Imanaya. Manaya. ¿Qué tal? Manaya. Alipuncha. Buenos días. Puncha. Alichichi. Alichichi. Buenas tardes. Alichichi. Alituta. Ayituta. Manayata. Y Mayata Kanki. Hay algo que hace interferencia por ahí, Mauricio, ya se cortó. Alichucan. Ichucanqui. Ari. Ari. Ari, sí. Mana. Ajimicano. Kanka Kikinka. Aji. Shinaya. Allí. Mana Aji. Minchakaman. Minchakaman. Kayakaman. Kashata Kashkaman. Aizumak. Entonces ahora sí apagar los micrófonos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a apagar nuestros micrófonos un segundito. Ya. Aquí podemos ir Alipunja o Alipuncha, ya depende de dónde nos encontremos. Por lo general siempre se escucha como Alipunja, ¿ya? Y también en ciertas partes pronuncian Kayakaman con N y en algunas partes únicamente Kayakama, ¿ya? Kayakama. ¿Ya? Quiero hacer una explicación nada más rapidito respecto a la palabra que tengo aquí, que es Minchakaman, ¿ya? El quichua es un idioma muy dulce, así lo denominamos, porque en el quichua no existe la palabra Dios como tal, ¿sí? Por eso es que le puse aquí entre comillas, ¿ya? Porque la palabra adiós en sí no existe. Siempre en el idioma quichua, las despedidas siempre se refieren o tienen la intención de que algún día se van a volver a ver, se van a volver a encontrar. Entonces, como tal, en el idioma quichua, el adiós no existe. Hay la esperanza de que siempre nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Es un dato curioso del idioma quichua, ¿sí? Ya, a ver, ahora sí voy con los voluntarios. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con la lectura de estos saludos? A ver,
Vamos a ver. Minchacaman podría referirse como hasta en 2 días, ¿no? Más o menos así, sí, pero la Hasta idea pasado mañana. Exacto, pero es como que nos vamos a volver a ver, ¿sí? Esa es la idea. Por eso como tal no existe la palabra adiós en el idioma quichua, ¿ya? Voy con los voluntarios. A ver, Nicolás. Alichishi, Nicolás. Buenas tardes. A ver. Alichishi. Imanaya, hola, ¿qué tal? Allí Puncha, Punya, buenos días. Allí Chishi, buenas tardes. Allí Tuta, buenas noches. Imanaya Tak, Kanki, ¿cómo estás? Ayichu Kanki, ¿estás bien? Ari, sí. Mana, na, no. Ayimi Kani, estoy bien. Kanka, Kikinka, ¿y tú? ¿Y usted? Allí, bien. Shina, Shinaya, más o menos. Mana, allí, no, no bien o mal. Minchakaman, adiós. Kayakaman, hasta mañana. Ashata Kashkaman, hasta luego. Maisumak. Muy bien, aquí también en esta partecita, la K suena como la G. Kanga, Kikinga, ¿ya? Y en el idioma quichua, por lo general, no utilizamos signos de pregunta ni signos de exclamación, ¿sí? Por eso es que en donde se enfoca es en la pronunciación. Kanga, Kikinga, ¿ya? En este caso, el acento está en la última sílaba, ¿ya? Entonces, es así nada más. Aquí también la K suena como la G. Kanga, Kikinga, ¿ya? Es una manera, es un dato también que tenemos que tomar en cuenta. Ya, Maizuma, Nicolás, vamos con otro voluntario. A ver, Oscar. Alichishi, Oscar. Alichishi. Imanaya, hola, ¿qué tal? Ali Punja, buenos días. Ali Chishi, buenas tardes. Ali Tuta, buenas noches. Imanaliata Kanki, ¿cómo estás? Ali Kanki, ¿estás bien? Ari, sí. Mana, na, no. Ajimi Kani, estoy bien. Kanga Kikinga, ¿y tú? ¿Y usted? Ali, bien. Shina, Shinalia, más o menos. Mana, Aji, no bien, mal. Minchakaman, adiós o algo así. Kayakaman, hasta mañana. Ashata Kachkaman, hasta luego. Yupaychani, Oscar. Oscar, ¿desde qué provincia te conectas? Ahorita desde Tungurahua, desde Ambato. Yupaychani, muchas gracias. Maizuma, excelente. Vamos ahora sí con el segundo cuadrito, que es el último, y luego vamos ahora sí con la práctica, ¿ya? Entonces, de igual manera, mucho ojo, por favor, los micrófonos. Si de pronto hay algún sonido muy, muy fuerte alrededor suyo, es preferible que no encienda el micrófono, ¿ya? Mucho ojo con eso para que todos podamos escuchar. Vamos entonces, vamos a encender los micrófonos y empezamos entonces. Shuk Punchakaman, hasta otro día. Shuk Punchakaman. Hasta otro día. Y Matacantillán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí de nuevo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Yupaychani, gracias. Yupaychani, Gracias. Alipacha, muy bien. Alipacha, muy bien. Excelente. Maizuma, excelente. Excelente. Putin Rikurishun. Putin Rikurishun, nos veremos otra vez. Putin Rikurishun. Shu Hunkai. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ya, creo que un compañerito tiene un problema y me parece que es Jonathan, se me fue el apellido, que le verifique porque creo que hay un problemita con el micrófono de Jonathan. Bueno, vamos entonces con la siguiente. Ya, Chaishuk Watakaman, hasta el próximo año. Chaishuk Watakaman. Hasta el próximo año. Mashi, amigo. Mashi, amigo. Y Mashutita Kangi. Y Mashutita Kangi. Maipita Kausangi. Maipita Kausangi. Y Mata Yachangi. Y Mata Yachangi. Maimatan Kangi. Maimata Kangi.
Maipita Yankangi. Maipita Yankangi. Maipita Yachajungi. Maipita Yachajungi. Ujú. Yachanahuasi, escuela. Yachanahuasi. Hatun Yachanahuasi, universidad. Atún Yachanahuasi Universidad. Universidad. Sumac. Entonces, ahora sí, vamos a los voluntarios que nos quieran dar lectura de estos saluditos. A ver. Ya, Sisa. A ver, vamos contigo, Sisa. Shuk Punchakaman hasta otro día. Y Matak Tian, ¿qué tal hay de nuevo? Yupay Chani, gracias. Allí Pacha, muy bien. Maizuma, excelente. Kutin Rikurishin, nos veremos otra vez. Chaishuk, Huikaimanta, Huikaiman, hasta la próxima semana. Chaishuk, Watakaman, hasta el próximo año. Mashi, amigo. Ima Shutitakangi, ¿cuál es tu nombre? Maipita Kausanki, ¿en dónde vives? Imata Yachanki, ¿qué aprendes? Maimanta Kangi, ¿de dónde eres? Maipita Yankangi, ¿en dónde trabajas? Maipita Yachakungi, ¿en dónde estudias? Yachanawasi, escuela. Hatun Yachanawasi, universidad. Yupay Chani, Maisumac, Sisa. A ver, vamos a corregir aquí una cosita nada más que tenemos aquí. Vamos, aquí se nos ha ido. A ver, es solamente qué hay de nuevo, ¿sí? Vamos a ver, ahí estamos. Perfecto, ¿ya? Vamos ahora sí, Maisumac. Ya. Vamos con otro voluntario, a ver, tenemos Josué. Ya. Chupuchakaman, hasta otro día. Imatagtian, ¿qué hay de nuevo? Yupaychani, gracias. Alipaicha, muy bien. Maizuma, excelente. Kutin Rikurishu, nos vemos otra vez. Chaishuk Hunkaikaman, hasta la próxima semana. Chaishuk Watakaman, hasta el próximo año. Mashik, amigo. Imashutim Kangi, ¿cuál es tu nombre? Maipita Kangi, ¿en dónde vives? Imata Yachangi, ¿qué aprendes? Maimata Kangi, ¿de dónde eres? Maipita Yankanki, ¿en dónde trabajas? Maipita Yachajunki, ¿en dónde estudias? Yachanawasi, Hatun Yachanawasi, escuela, universidad. Maizuma, Josué, ¿de dónde eres? ¿Desde qué provincia te conectas? Imbabura, Otavalo. Maizuma, Yupaychani, Josué. Ya, listo. Entonces ahora sí llega la parte más importante, la más importante de todos los idiomas, que es el hablar, ¿ya? Entonces vamos a practicar este diálogo que tenemos por aquí, ¿ya? A ver, Sisa está con la manito levantada. Vamos a ver, Sisa, tú me vas a ayudar. Yo voy a ser el estudiante A y tú vas a ser el estudiante B, ¿ya? ¿Te parece? Ari. Sí. Ari. Ya. Ari. Entonces vamos. Imanaya Mashi. Ima Shutitakangi. Nyukapa Shutita. Imatak, ¿no? Ajá. Imata Shutitakangi. Ajá. Nyukapa Shutita. A ver. Nyukapa Shutika Mauricio Mikani. Mauricio Mikan. Kikinga. Nyukapa Sisapakari Shutimikan. Maimanta Kanki. Nyukaka Kito Yaktamanta Mikani. Kikinga. Nyukaka Saraguro Yaktamanta Mikani. Imatak Yachanki. Nyukaka Kicho Shimitami Yachani. Kikinga. Nyuka Kichwa Yachani, ¿no? Estudio. Shimita, Kichwa Shimitami Yachani. Nyuka Kichwa Shimitami Yachani. Kayakaman Mashi. Ya, muy bien. Entonces vamos aquí, se nos pasó por alto, vamos a corregirle aquí, que nos falta esta de aquí, a ver, tenemos aquí, vamos a corregirle, a ver qué pasó, ahí está. Y mata aquí, Shutita Kan, ¿ya?
Ya, ya. A ver, vamos entonces con el siguiente. A ver, ¿quién nos quiere colaborar también como voluntario? A ver, vamos a ver, déjenme hacerle un poquito grande a esto de aquí. Ah, no, perdón, perdón. Vamos, estaba bien. Lo que pasa es que aquí, Sisa, te comento, en este de aquí, perdón, ya, ya tenemos el tag en Shooty, ¿ya? Y tag es la palabrita que nos sirve para hacer la pregunta, ¿sí? Sí, eso le iba a preguntar, porque a veces he escuchado Imata, Shutita, Kangi, no con tac. Y Sí, ahora veo el tag, Imata, sí. Shutita. Ya, el tag es para hacer la pregunta y este tag, más adelante vamos a ver, que hace referencia en dónde vamos a hacer el énfasis. Por eso es que aquí en la respuesta hacemos el mi, Mauricio, mi, can, ¿ya? En donde está este tag, ¿ya? Donde está este tag, hacemos la referencia con el mi, ¿sí? Eso es nada más. Pero eso vamos a ver más adelante. La práctica de la gramática vamos a ver más adelante, ¿sí? Una pregunta. Ari. Sí, he oído Ima Shutita Kangi Ujú. en vez de Ima Shutita Kangi. Ima Shutita Kangi. Ima Shutita Kangi. Ima Shutita. Ima Shutita Kangi. ¿Ya? Sí, puede ser como algo así. Es unido. ¿Ya? Puede ser. Pero, pero no se pronuncia la K. ¿O Ya. sí se pronuncia? Sí, es que el tac, aquí que lo veremos más adelante, hace referencia a la pregunta. ¿Sí? Hace la referencia a como acá, Maiman tag. ¿Ya? ¿Pero se pronuncia la K? Depende, como vuelvo y repito, en algunas partes le pronuncian, en otras no, pero por lo general sí se pronuncia. ¿Sí? Ya, ya. Vamos entonces ahora sí con otro voluntario. A ver, vamos a ver otro voluntario que tenemos por acá. A ver, Francis, vamos contigo mismo. A ver, déjame simplemente compartirle la pantalla grande nada más. A ver, vamos. Vamos entonces, Francis. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Ima Shutita Kanki. Ñukapa Shutika Mauricio Mikan. Kikinga. Ñuka Shutita Francescan. Frances Mikan. Maimanta Kanki. Ñukaka Kito Yakta Mantami Kani. Kikinga. Ñukaka Países Catalans Yakta Mantami Kani. Imata Yachanki. Ñukaka Kichwa Shimitami Yachani. Kikinga. Ñukaka catalán, chinuita, no, yuka chiquishua, shimitami yachani. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Ya, muy bien. Miren, entonces es así nada más. Vamos a hacer ahora sí la división de las palabritas, ¿sí? Perdón, del grupo en diferentes, vamos a dividir nuestra clase en diferentes grupos. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 97, wow. Un récord grande. Vamos entonces a hacer la división en 46 grupos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer en este momento es, voy a compartirles esto a través del grupo de WhatsApp, este diálogo, y si es que todavía no está en el grupo de WhatsApp, puede tomarle ahorita una foto, ¿sí? Y vamos a compartirle esto para que usted tenga en el grupo de WhatsApp. A ver, ¿dónde está? Aquí está el grupo de WhatsApp. Ya le comparto yo, Mashi, Mauricio. Ya, aunque ya está ahí, ya está el primer diálogo, ¿ya? Entonces, ustedes lo que van a hacer en este momento, vamos a dividir la clase y vamos a practicar en pareja, ¿sí? Recuerden que los idiomas aprendemos hablándolos también, ¿sí? Entonces, vamos a ponerles aquí un tiempo de 3 minutitos para que puedan practicar, ¿ya? Perfecto. Y entonces, por favor, vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar con el diálogo que tenemos en el grupo de WhatsApp. Y si todavía no está en el grupo de WhatsApp, puede tomar una foto en este momento o una captura de pantalla y vamos a empezar a practicar. ¿Listo? Por favor, acepten la invitación que se les acaba de enviar. 3 minutos para practicar.
Maisumak, Mashikuna, Maisumak. Hoy, por ser el primer día, nos vamos a tomar 5 minutitos más para poder practicar nuestro segundo diálogo y luego vamos a dividir nuevamente la clase. Quiero comentarles nada más que este diálogo que ustedes ven en pantalla, sí, es un diálogo bastante cortés. Cuando utilizamos el kikinga, ya, kikinga es muy cortés, es usted, usted. Ahora vamos a ver un diálogo más común entre amigos, entre familia. Ahí tenemos. En cambio, aquí utilizamos el kanga, tú y tú, ¿ya? Vamos entonces a hacer este diálogo que tenemos aquí. A ver, vamos ahora sí, un voluntario que nos quiera ayudar. A ver, un voluntario. Vamos, Marlene. Yo, A ver, Marlene. bueno, Imanaya Mashigu. Imanaya Mashikuna, Ali Chukan, Ari, Ajimikani, kanga. Ñukapash, Maipitaj, Kausanki. Ñukaka, Kitopimi, Kausani. Kanga. Ñukaka, Saraguropimi, Kausani, Maipitaka, Yachankunki. Ñukaka, Yachaitek, Hatun Yachanahuasitami, Yachajuni. Kanga. Ñukaka, Yachaitek, Hatun Yachana, Wasitami, Yachankana. Kayakaman, Mashi. Kayakaman Mashi. Muy bien. Aquí miren, tenemos Mashigu, es como amiguito, amiguita, ¿ya? Es más como más cercano, que tenemos una relación más cercanos, ¿ya? Y aquí tenemos el Ñukapash, yo también estoy bien, haciendo referencia, ¿no? Ñukapash, yo también, ¿ya? Entonces vamos a ver, otro voluntario, vamos con otro voluntario. Ahora tenemos Kevin Alexander Kubi. Ari. Ya, vamos entonces. Imanaya Mashigu. Imanaya Mashiko. Ajijukan. Ari, Ajimikani. Kanga. Ñukapash Maipita Kausanki. Ñukaka, Kitopimi, Kausani. Kanga. Ñukaka Riobamba Kausani. Riobamba Pimi. Ajá. Riobamba Kausani. Maipita Yachikunki. Ñukaka, Yachaitek, Hatun Yachanahuasitami, Yachajuni. Kanga. Ñukaka Yachaitech Hatun Yachanawasitami Yachaikuni. Kayakaman, Mashi. Kayakaman Mashi. Ahí está, muy bien. Maisumak. Vamos nuevamente entonces a compartirles esto por el grupo de WhatsApp. Ya tenemos por ahí, entonces, ya. Ahora sí, nuevamente vamos a dividir la clase, entonces vamos a dividir para nuestra última práctica. Perfecto. Listo. ¿Ya? Listo, muchachos. Acepten la invitación. 3 minutos para practicar.
Ya. A ver, tenemos por aquí entonces, ¿qué les parece si avanzamos con algunos voluntarios? A ver, voy a pedirle a Guido Malán, ¿ya? Y le voy a pedir acá a nuestro Mashi Jonathan Segovia. Vamos a ver. Vamos a practicar este diálogo, a ver. Imanaya Mashiku, Imanaya Mashiku Ayichukan. Ari Ajimi Kani Kanga, Yukapash Maipita Kawansanaki. Ñukaka Urkuki Pimi Kausani Kanga, Ñukaka Kitopimi Kausani Maipita Yachakunki. Ñukaka Yachaite Hatun Yachana Wasitami Yachakuni Kanga, Ñukaka Yachaitek Hatunayachana Wasitami Yachaikuni Kanka. Yachaikuni. Tayakaman Mashi, Yakaman Mash. Ari Maisumak. Ya, simplemente aquí para hacer énfasis, pronunciamos Kanga, porque es una pregunta. Kanga, 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 ¿y tú? ¿Y tú? ¿Ya? Eso, muy bien. Vamos a ver, tengo aquí los dos últimos voluntarios, Liana y tenemos a Fausto Vizcaíno. A ver. Imanaya Mashiku. Imanaya Mashiku. Ayichukan. Ari Ajimi Kani Kanka. Ñukapash Maipita Kausanki. Ñukaka Kitupimi Kaushani Kanka. Ñukaka Kotakachipimi Kausani. Maipita Yachaikungi. Ñukaña Achimuyu Tai Yachakuni Kanka. Ñukaka Yachaite Yachanawasi. Hatun Yachanawasitami Yachakuni. Kaya Kama Mashi. Kayakaman Mashi. Maisumak, Mashikuna. Liana, ¿de dónde nos escuchas? ¿Desde dónde estás tomando las clases? ¿Desde qué? Desde Tumbaco. Ah, desde Tumbaco, qué bien. Maisumak, Alipacha, muy bien, Alipacha, Fausto. Listo, entonces vamos a quedar allí, pero tenemos la frase del día de hoy y esta es nuestra frase del día de hoy. Canta Huyani, te amo. Esa es la frase del día de hoy. Canta Huyani, ¿sí? Entonces vamos a poner en práctica esta frase con nuestros seres más queridos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿sí? Hagamos de esto una práctica diaria, ¿ya? Ahora ya sabemos que Canta Huyani es te amo. Y qué bueno por ahí escuchar a Liana, no sé cuántos años tiene Liana, pero que me da mucho gusto saber que hay niños jóvenes participando en este taller. Liana, ¿cuántos años tienes? 6. Maisumak, Yupaichani. Listo, entonces recuerden, todos vamos a encender el micrófono y vamos a decir Canta Huyani. Canta Huyani. Cuyani. Maisumak, ¿ya? Listo, entonces muchachos, esta va a ser la tarea para su casita. Les vamos a mandar la letra de la canción La Tamia de Charihayak, una canción muy, muy bonita. Vamos a repasar la canción, ¿sí? Y la próxima semana vamos a iniciar en nuestro taller cantando esta canción. Es una canción muy cortita y muy facilita. Les vamos a mandar también con el significado a través del grupo de WhatsApp. Listo, entonces muchachos, aquí está la frase del día de hoy y esta es la frase que vamos a decir todos. Chaishu Kunkaikaman. Chaishu Yupaichani. Chaishu Huancaicama. Chaishu Hunkaikaman. Chaishu Hunkaikaman Mashi. Chaishu Hunkaikaman Mashi. Mashikuna.
Chaishu Hunkaykaman. Taishu, Hunkaykaman. Yukaychani. ¿Me recuerda otra vez la canción, por favor? Ya les enviamos por el grupo de WhatsApp. Sí, la canción se llama La Tamia. La Tamia. La lluvia. Listo. Vamos ahí.